buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta nueva clase de intercesión con una oración para que el Señor esté bendiciendo este momento. Padre, te pedimos a ti, Señor Jesús, que tú escuchas todos los clamores, papá, que tú estés intercediendo en este momento por nosotros, Señor, dándonos, Señor, aquella sabiduría para entender tu palabra, Padre, para comprender los misterios espirituales, papá, para que haga un clic en nuestras vidas, Padre, para que sea un antes y un después, Padre. En el nombre de Jesús, bendice los hogares, los matrimonios, bendice, Señor, a aquellos que van a estar estudiando, papá. Señor, bendiga esta tarde, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Lo que vamos a hablar hoy es sobre el poder de la intercesión y por qué la intercesión de un creyente tiene tanto poder. Primero vamos a ver en la clase de hoy una palabra que nosotros como intercesores tenemos que entender qué significa la palabra justo. La palabra justo habla que en el griego significa dikaos, que significa alguien que anda y camina en una conducta recta, alguien que vive en un estado permanente de rectitud. Después también nos habla en el idioma hebreo que la palabra justo significa yazar, que significa recto, derecho, correcto, delante de los ojos de Dios. Sabemos que Dios es justo y hay un perfecto acuerdo entre la naturaleza y los actos que Dios ha hecho. Entonces entendemos y llegamos a la conclusión de que alguien que es justo dice que es alguien que vive correctamente delante de Dios todo el tiempo y lo muestra viviendo en justicia con obras rectas. Quiere decir que también Dios es justo en su naturaleza, Dios es santo, puro, limpio, recto e íntegro. Ser justo nos habla la palabra de que consiste en ser temeroso de Dios, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. O sea, que nosotros vivamos como vive Dios. Ser justo consiste en llevar una vida recta, íntegra en santidad delante de Dios y ser el mismo tanto en público como en privado. O sea, nosotros sabemos y entendemos que nuestra oración como intercesores tiene poder si nosotros vivimos una vida de justicia. Ser justos significa que vivimos de acuerdo a unas normas y a los mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. También vemos la justicia reflejada en dos cosas. Primero, en ser como Dios, amorosos, íntegros, santos, puros, limpios, pacientes, misericordiosos, llenos de paz, de gozo, de perdón y entre otras cosas, hacer obras de justicia. Por ejemplo, las obras de justicia que nosotros podemos hacer es ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero. Nos muestra cómo nosotros podemos actuar. En Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es una forma de que nosotros como intercesores debemos de vivir en la justicia que Dios nos habla en su palabra. Perdonar a los que nos ofenden, bendecir a los que nos maldicen, levantar al caído que está en pecado, animar al desanimado, sanar al enfermo, libertar al oprimido, consolar al que está triste, socorrer al afligido, visitar al enfermo, vestir al desnudo, dar comida al hambriento, hablarle del evangelio al perdido y dar dinero al pobre. La palabra de Dios llama a todas estas cosas una obra de justicia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Dice que las acciones justas, además de reflejar la imagen de Dios, viene a ser el vestido espiritual con que nosotros como cristianos nos presentamos delante de Dios. Cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios a orar, dice que esos vestidos, el Señor nos mira y ve nuestros vestidos como de justicia. Ve cómo nosotros estamos vestidos y
realmente hemos hecho obras de justicia o no, si hemos ayudado al enfermo, si hemos perdonado, si hemos bendecido, si hemos ayudado al caído, si hemos liberado al oprimido. O sea, con nuestras oraciones nosotros podemos vivir una vida justa como a Dios le agrada. También nos habla quién habita en el lugar santo, quién habita o quién mora en el lugar santo. Y habla que el justo y el que hace obras de justicia es el que va a morar en el lugar santo. En el libro de Salmos 15, versículo 1, capítulo 5, yo los invito a que ustedes lo lean en sus casas. Salmos 15, capítulo 1, del versículo 1 al 5, porque si no el video tenemos que acortarlo durante estos 20 minutos para poder subirlo. También habla de dónde viene la justicia. Nosotros tratamos de practicar muchas veces nuestra propia justicia, de acuerdo a nuestras propias normas, de acuerdo a lo que nosotros creemos, y no es así. Porque esas son obras de inmundicia, o sea, porque nosotros no somos justos. Nosotros creemos que somos justos y a veces juzgamos mal. Entonces, que la justicia del creyente viene impartida solamente del Señor Jesús directamente. O sea, no es que nosotros somos justos porque somos re buenos, re capos, no. Viene de parte del Señor, el Señor nos hace entender cómo es vivir en justicia, cómo nosotros somos justos, cumpliendo los requisitos que Él nos pide. Perdonar, orar por el enfermo, ayudar al afligido, levantar al caído. ¿Cómo viene esa justicia a nosotros los creyentes? Cuando nosotros creemos por fe en Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También habla de cuando recibimos justificación por su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos justos nosotros porque tenemos la gracia de Dios que recibimos sin merecerlo. Dios nos justificó, nos limpió, nos lavó, hizo su propia justicia sobre nosotros. Porque dice que las obras de justicia que se hacen sin haber sido justificados son un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, sin antes recibir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, venimos a ser como esos trapos de inmundicia porque no fuimos justificados. Y fuimos nosotros justificados creyendo en Jesús, y por su sangre fuimos justificados nosotros. Amén. Después nos habla cómo se camina en justicia. Nosotros caminamos en justicia por medio de la gracia de Dios. Él nos da ese poder y la habilidad para vivir una vida recta, justa, íntegra, limpia y santa. Si nosotros dependemos de su gracia, podemos vivir en un estado permanente de rectitud y temor de Dios. Pero siempre vamos a vivir en esa justicia y en esa rectitud, manteniéndonos en comunión íntima con Dios. O sea, si nosotros todos los días permanecemos en su presencia, cada día nos vamos a parecer más a Él. Amén. Dice, porque la palabra nos habla de que nosotros vamos, al estar tanto tiempo en intimidad con Dios, vamos a amar lo que Dios ama y vamos a odiar lo que Él odia. Entonces vamos a empezar a vivir una vida justa. Sabemos que cada creyente ha sido justificado por la fe en Jesús, y la gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para vivir correctamente. Entonces conectemos esto con la oración de intercesión. En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice que confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos a los otros por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La justicia nos acerca a Dios, por eso Jesús murió para justificarnos delante del Padre. Pero cuando habla en el libro de Santiago que nosotros debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros y orar los unos por los otros, acá nosotros no hablamos de que le vamos a estar contando a todo el mundo si nosotros nos equivocamos, si nosotros cometimos un pecado, no.
nosotros nos manejamos en orden, entonces a través de un líder, a través de una persona que tenga un mayor conocimiento, vos podés ir a, si lo necesitas, ir a hablar con esa persona, para eso, o si no están los pastores, pero no es que nosotros podemos andar, no es que no podemos, no sería bueno para exponernos nosotros y nuestros errores a todo el mundo, y sí poder hacerlo adelante de nuestros padres espirituales, por ejemplo, pedir ayuda, que ellos nos den una consejería, nos den un consejo, sí, orar los unos por los otros. No es que, bueno, Lili me va a venir a contar todos sus problemas para que yo ore por ella. No, ella va a poner su problema delante de Dios. Si ella necesita algo, va a ir a los pastores. Pero yo tengo que orar, sé que por más que ella esté mal o esté bien pasándola, yo tengo que orar por ella. Entonces todos debemos estar orando siempre los unos por los otros. La comunión íntima es con los justos. Es decir, los amigos íntimos de Dios son los justos. O sea, el justo es el que está en la intimidad siempre con Dios. Dios camina con los justos. Dios vive con los justos. Dios oye al justo y lo libera. Dice, el justo vive correctamente en esta tierra y al vivir una vida recta, al caminar en temor de Dios todo el tiempo, le garantiza que el oído de Dios estará presto para oír su intercesión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al vivir una vida de justicia, sabemos que nosotros tenemos el acceso libre a que Dios oiga nuestras oraciones. Porque muchas veces entendemos que nuestra oración nuestra oración de intercesión no llega al trono de papá, no recibimos una respuesta porque no es que estamos orando mal, sino hay cosas en nuestras vidas que no están bien y entonces Dios no oye esas oraciones. Por ejemplo, dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue herido a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir? Que Jesús mismo, a causa del temor que él tenía hacia Dios, fue oída su oración. Dios dice que puede perdonar a una ciudad entera por un solo justo que se halle en la tierra. Imagínense, ¿se acuerdan? Bueno, acá vemos en el libro de Génesis cuando dice, volvió Abraham a decir, no se enoje ahora mi señor, solo hablaré esta vez. Quizás se encuentre allí 10 cuando Abraham se presentó como un intercesor por su tierra, buscando a alguien justo para que Dios no derribara esa tierra. Y no halló, dice, si el Señor le dijo, si hallo 50, si hallo aunque sea 10 en esta tierra, no la voy a derribar, pero no había nadie justo en esa tierra. Hoy nosotros pertenecemos como hijos de Dios, podemos ser esos intercesores de nuestra familia, podemos ser esas personas justas por las que Dios oiga nuestras oraciones para hacer ese canal de bendición, no solo para nuestra casa, sino para nuestra tierra, para nuestra iglesia. Amén. Amén. Dice, ¿por qué nuestra intercesión tiene poder? Santiago 5, capítulo 3 y versículo 15 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué quiere decir? No es que nosotros vamos a andar pecando libremente, pero si nosotros nos equivocamos, Dios, a través de que nosotros nos presentemos en la intimidad y en oración, Él perdona nuestros pecados. Amén. En medio de hacer oraciones por los enfermos, por el afligido, nosotros entendemos que recibimos esa justicia. Amén. Amén. Dice, también nos habla de que las oraciones hechas con faltas y pecados no tienen ningún poder. Por eso nosotros cada día que nosotros nos presentamos delante de Dios, aprendemos a pedirle perdón a Dios. Aunque no hayamos hecho, que nosotros creamos que no hayamos hecho nada malo, siempre hay algo que pensamos, alguna palabra que quizás sin querer hemos lastimado a alguien. Pedir perdón siempre, presentarnos y pedir perdón no solamente por nuestros pecados, por lo de nuestra familia, sino por lo de nuestra tierra,
porque nosotros estamos pidiendo perdón. Y si nosotros hallamos gracia delante de Dios en nuestra oración, en nuestra intimidad, Dios puede hacer algo grande y poderoso, porque hay alguien que se está presentando delante de Él por la familia, por la tierra. Amén. Amén. Miren, hay algo poderoso que nos enseña, dice, la oración del justo, ¿cómo funciona la oración cuando nosotros intercedemos? Dice que la oración del justo sube al cielo y Dios la guarda en copas por el gran poder disponible que tiene. Cada oración que ustedes hacen están guardadas en copas. Cuando Dios quiere usar ese poder, dice, lo mezcla con un incienso. El humo de esa mezcla sube a la presencia de Dios. Un ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y Dios dice, yo envío ese poder que está acumulado en estas copas, mezclado con el fuego de mi altar, que destruye las obras de maldad. Allí viene el poder para sanar tu enfermedad, para salvar tu familia, para echar fuera los demonios de tu casa, para abrir esas puertas que estaban cerradas. Ese poder viene para cambiar a tus hijos, a tu cónyuge. Ese poder viene para destruir las obras del enemigo. Imagínense el impacto y la oración cuando nosotros estamos en rectitud delante de Dios. Dice que eso viene como cuando nosotros oramos y decimos, bueno, como un estruendo que viene de repente, se escuchan ruidos de relámpagos, truenos. Eso es lo que sucede a causa de la oración. Cada oración que nosotros hacemos, el Señor las guarda y las deposita en esas copas, y en ese poder después sube al cielo y el Señor lo derrama. Amén. Y ahí es donde nosotros recibimos la respuesta a nuestra oración. Es tremendo saber todo lo que hace nuestra oración, la intimidad con Dios. También habla de las medidas o niveles de poder. Por ejemplo, nosotros en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando habla la palabra del interior, cuando del interior correrán ríos de agua viva, está hablando que desde nuestro vientre corren ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que desde nuestro vientre se genera un nacimiento, porque desde el vientre nosotros creamos a nuestros hijos, ahí se crea, ahí se da luz algo. Entonces, cuando habla la palabra de que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva, ahí está hablando, desde nuestro vientre van a nacer cosas nuevas. Es poderoso lo que hace esa oración de intercesión. Orar continuamente, sabemos que orar continuamente y vivir justamente es lo que a Dios le agrada, es lo que nosotros hace que nuestra oración tenga más poder, tenga más autoridad y que para que los milagros ocurran. Miren, dice, para que los milagros ocurran tiene que haber suficiente poder fluyendo y saliendo de nosotros. Por ejemplo, Mateo 17, capítulo 19, versículos 21. Dice, se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¡Wow! Entonces, sabemos que hay niveles diferentes de oración. Hay oraciones que nosotros vamos a hacer, pero hay también oraciones que van a necesitar de un sacrificio mayor, de presentar ayuno y mucha oración para que se cumpla, para que algo suceda. No sé por lo que ustedes hoy estén clamando, pero está bueno entender que su oración tiene poder. Que su oración tiene poder y nosotros vamos a hacer, si necesitamos orar, ayunar, lo vamos a hacer, pero tiene que haber un rompimiento en este tiempo, en esta temporada, en lo que se ha activado a partir de la venida del profeta para todos los hijos, para todos los intercesores. Amén. Así que, sin más que decir, los dejamos con esta clase para que ustedes se instruyan, para que ustedes puedan consultar tanto a Lili como a mí. Los alentamos
a que sigan, a que estén ahí, sigan al pie del cañón, que no aflojen, aunque no tengan ganas, aunque muchas veces no tengan ganas de orar, no tengan ganas de buscar, de leer, sigan porque Dios los ha llamado con una asignación, un propósito para sus vidas. Amén. Así que los bendecimos, le mandamos un abrazo grande. ¿Algo más? No. Bueno, que el Señor Hasta les la bendiga. próxima.